que todo, pues feliz día de corazón para todos los padres que se conectan tanto en Facebook como en TikTok, en el canal de Twitch. Felicidades a todos. Los padres tienen una muy bonita labor. Entonces hoy en el Día del Padre, corazón, los felicito. Yo en mi experiencia, tristemente tengo mucho que, muchas historias de muchos padres perdidos en la droga, ¿cierto? Perdidos en la droga, en las calles, en muchas partes. Y hay como una tendencia a pensar que si hay una mamá, no se necesita el papá, ¿cierto? Como que no, pues es que para eso yo soy capaz de ser mamá y papá. Entonces es como complicada esa situación y muchas personas necesitando ese papá, necesitando ese amor de ese papá. Una figura paterna es súper importante. O sea, yo creo que las dos figuras, pues por eso se conformó la familia, como debe estar. Lo normal es que haya una familia, ¿cierto? Aunque ya hoy en día con la globalización, con las diferentes identidades de género y todo eso, pues está cambiando todo eso. Pero una figura masculina también hace mucha falta en la relación, sin querer desmeritar a las parejas que son dos mujeres, ¿cierto? Ellas hacen mi papel pues muy bien también, pero sí conozco muchas personas que sienten un gran vacío porque les ha faltado su papá. Entonces, pues hoy en el Día del Padre quería como hacer este homenaje muy especial, principalmente a mi papá. Mi papá, yo lo amo, es una persona hermosa. Mi papá, eh, siempre pienso, porque uno siempre habla de la mamá, porque siempre menciono a la mamá, que la mamá ora por mí, que la mamá llora por mí, que la mamá sufre por mí, que la mamá, que la mamá, que la mamá. Y nosotros no sabemos ese papá dentro de su papel de hombre, de un hombre que quizás por los antepasados fue criado con los hombres no lloran, o los hombres no demuestran sus sentimientos, pueden sufrir mucho más también por sus hijos, ¿cierto? Entonces eso es como que hoy estos días he pensado mucho en mi papá, en quizás el sufrimiento que le causé, la angustia que le causé, también yo lo tengo clarísimo, el enojo que le causé, la decepción que le causé por, por haber tomado ese camino de las drogas. Pero hoy en día yo siento nuevamente como su perdón y su aceptación y yo siento que me ayuda, como que ya me acepta nuevamente, ¿cierto? Con ese pasado que yo tengo, pero que él me ama y él me admira, yo creo que él me admira. Mi papá podría ser mi abuelo, mi papá tiene 86 años, yo tengo 39 años, mi papá, pues si es por edad, podría ser mi abuelo. Los abuelos de mis amiguitas son de esa edad más o menos, ¿cierto? Entonces, ya les había contado que yo soy adoptada, entonces vuelvo a lo mismo. Siempre hablaba, es que mi mamá me adoptó, es que mi mamá fue capaz de adoptar a mi hermanita, pero yo digo, mi papá tiene un corazón también aún más grande que mi mamá, porque aceptó ese reto de adoptar dos hijas para su hogar y de ser quien trabajara por sostener el hogar y todo. Entonces, tanto mi mamá tiene un corazón muy grande como que tomó esa decisión de la adopción, y en especial a mi hermanita, que es especial, pero mi papá también. O sea, todo fue en mutuo acuerdo. Entonces, él también es una persona con un corazón gigante, él también es una persona con muchos valores, con muchos principios. Yo sé que se equivocó muchas veces, yo sé que se equivocó muchas veces. Se equivocó en la forma de la crianza, se equivocó porque mi papá siempre fue responsable económicamente, de demostrar valores, principios, respeto. Nunca fue mujeriego, nunca fue bebedor, nunca fue fumador, nunca fue de andar la calle. O sea, una persona íntegra en todo el sentido de la palabra. Siempre quiso una mujer que se casara con un buen hombre, que estudiara, que fuera una profesional. Siempre se esmeró por eso conmigo. Pero en medio de su crianza, él también tuvo algunos comportamientos inadecuados, como por ejemplo, él fue un maltratador psicológico con mi mamá y conmigo, ¿cierto? Entonces, al utilizar palabras muy bruscas, eso
a mí me causaba mucha frustración. Él alimentó mucho mi autoestima baja por gorda. A mi mamá también le decía como que palabras muy feas. Pero ahora yo vengo y entiendo que es que él siempre fue criado así o peor, ¿cierto? Entonces él simplemente estaba haciendo lo que a él le habían enseñado. Incluso ayer hablamos y él dijo, yo nunca vi a mi papá como mi papá porque nunca me trató bien, porque me pegaba, me maltrataba, lo trataba mal, lo abandonaron, fue criado por otras personas, por tías, de todo. Entonces, ¿me entiende? Y, y él no conoce, porque en los tiempos atrás era como lo habían creado a uno y ya, él no conoce el poder de la sanación, el poder de devolverse, de sanar el niño interior, de sanar las herencias transgeneracionales, él no conoce nada de eso. Entonces él simplemente hizo lo que a él le habían enseñado, crear como a él lo habían enseñado, ¿cierto? Entonces listo, eso pasó y yo hoy lo entiendo, lo perdono, lo amo y no pasa nada. Eh, También creo, y lo he manifestado varias veces, que él en medio de que es una persona muy ruda, muy como que no mostraba casi sentimientos, como que muy poco aprecio y solidaridad con personas necesitadas, entonces más bien despectivo, como el borracho, el marihuanero, ¿sí me entienden? Y viene y le pasa una situación con su propia hija, eh, es una situación pues demasiado dura para él. No alcanzo a imaginar cuánto habrá sufrido y sin manifestarlo, porque mi mamá, por ejemplo, lo manifestaba. Lloraba, la familia la consolaba, llamaba allí, llamaba allá, hacía una cosa, hacía la otra. Oraba pues me entiende, pero todo se notaba, entonces como que buscando apoyo, buscando acompañamiento. Pero él no, él sufrió siempre en silencio. Él sintió su rabia, su vergüenza, su frustración, sus miedos, su tristeza, su angustia, con toda mi situación en silencio. Hoy en día yo digo, tenía que pasar esta situación para que mi papá entendiera sobre la compasión. Yo creo que el haber tenido una hija, tener una hija adicta y que haya pasado por tantas cosas, es, eh, lo enseñó a ser a él una persona más humilde, más noble, más caritativa, más... Él ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Yo decía, no, mi papá nunca va a cambiar, mi papá va a morir así. No, mi papá sí ha cambiado mucho y ha cambiado mucho desde mi situación. Entonces mire que no siempre todo es malo, ¿cierto? Él ya entiende que que existen más tipos de enfermedades de las normales, sino pues como la depresión, la ansiedad, son enfermedades, los traumas, bueno, y todas esas cosas. Entonces yo digo que de todo lo malo se puede sacar algo bonito, ¿cierto? Y esa es la parte bonita. Entonces yo, gracias a Dios, me dio mucha dificultad. Yo recuerdo que cuando yo estaba en proceso, yo lo llamaba llorando y le decía, por favor, perdóname, te amo. Y él me decía, no, no me hable de perdón, me tiene que demostrar. Pues como yo no te creo, yo no te creo. Y, y sí, seguramente incrédulo de tantas cosas que pasaron y muy dolido, muy ofendido. Y yo ya lo entiendo perfectamente, pero yo persistí, persistí, persistí. ¿Cuál es la mejor forma? No prometiendo, demostrando. Y lo he demostrado. Lo he demostrado y él en ese momento se siente orgulloso de mí, de que yo haya sido capaz de salir de ese infierno en el que estaba y de que haga todos estos live y estas conferencias contándole a la otra gente para que eviten caer en lo que yo caí, ¿sí? Entonces, les cuento que este fin de semana estuve donde él, pues yo vivo en Medellín, en Bello, y él vive en otro pueblo, entonces fui a visitarlo, le regalé una torta, una tarjeta al Día del Padre, compartí con él y me gustó mucho y les voy a mostrar entonces acá, les voy a mostrar a mi papá, él es mi papá, se llama Hernando Vázquez, es músico, fotógrafo, eh, les voy a mostrar por acá, permítame. A los de TikTok también. Miren, él es mi papá, se llama Hernando Vázquez. Fue quien manejó la fotografía en Yarumal, la fotografía de años y años y años. La primera fotografía que hubo en Yarumal, a blanco y negro, tiene algo muy bonito y es que en la Casa de la Cultura de Yarumal le hicieron algo en conmemoración a él y a su trabajo de toda la vida, porque él fue quien fotografió,
los matrimonios, los niños en las escuelas, las primeras comuniones, los bautizos, de todo, a blanco y negro, de todas unas generaciones en Yarumal. Entonces en la Casa de la Cultura tiene un salón muy bonito en nombre de él, con todas sus fotografías. También es músico, es un gran artista, toca varios instrumentos, canta y tiene un corazón gigante porque ama a mi hermanita. La ama, la adora. Esa niña es especial y no tiene ni una sola caries en sus dientes porque mi papá se dedica todo el día a limpiarle sus dientecitos. Ya tiene 40 años mi hermanita y él ha sido, incluso él se separó de mi mamá un tiempo y por su hija se volvieron a unir y hoy en día están nuevamente juntos y yo me alegro demasiado de eso. Le regalé esta tarjeta, se la hice yo misma con una tortica. Y le escribí esta tarjeta que dice: gracias infinitas por anhelarme, adoptarme, educarme, cuidarme y amarme. Eres el gran ejemplo de un padre entregado, responsable y amoroso, y eso se refleja en la salud y el bienestar de Lina, que es mi hermanita. Y aunque siempre me aconsejaste para ser una mujer recta y exitosa, y yo me equivoqué, hoy siento de nuevo tu perdón y aceptación, lo cual me hace muy feliz. Eres el mejor padre que Dios nos pudo haber dado. Con amor y admiración, Lina y Claudia. Bueno, entonces les presento a mi papá. Listo. Entonces, feliz de haber podido compartir con él, de haberlo podido ver. Por ese lado, pues muy contenta y muy agradecida. Bueno, yo quisiera ser muy constante en esto de los streams, ¿cierto? En especial pues en Twitch, porque en TikTok sí me queda más fácil. Pero por ejemplo ayer lo iba a hacer y estaba en el pueblo y la señal del internet no me dio. Entonces hoy estoy en mi trabajo, lo voy a hacer cortico pues porque estoy en mi trabajo, pero no quería dejar pasar esta oportunidad del Día del Padre para expresarle a mi padre, a todos los padres del mundo, que sus hijos los necesitamos mucho. Que no se confíen o digan eso como con la mamá, pues la mamá es capaz de hacer todo por él, o yo sé que tiene una buena mamá, entonces no hago tanta falta, no. Las dos figuras son súper importantes. Y yo que estudio tanto de estos temas, de adicción, de trastornos, de todo, más lo que trabajo, más lo que viví, más lo que he aprendido. Porque, por ejemplo, yo ya les había contado, bueno, listo, vuelvo a lo mismo, yo soy adoptada, ¿cierto? Me adoptaron recién nacida en la casita de Nicolás, que es un hogar del bienestar familiar de Medellín. Y yo, en este momento, por recomendaciones psiquiátricas y por otros temas como de perdón, estoy en el programa de raíces del bienestar familiar para encontrar a mis verdaderos padres, ¿cierto? Y resulta que esos son trámites muy lentos, pero en las pocas cosas que me han llegado, ha salido que no aparece papá, que solamente mi mamá fue quien la entregó, ¿cierto? Entonces que nunca hubo papá. El psiquiatra me dice, yo le decía, no, a mí no me importa, nunca me ha importado, a mí no me ha dolido ser adoptada, yo amo a mi familia. Y el psiquiatra siempre me insistía, usted no sabe, porque es que en su subconsciente puede estar la herida del abandono, porque para que hubiera una adopción tuvo que haber primero un abandono, y quizás eso lo tienes en tu subconsciente. Entonces es súper importante como sanar esa parte, ¿cierto? Yo pensaba que no, yo decía que no me importaba, pero miren que el subconsciente también carga con cosas que pueden terminar mal en nosotros si no las sabemos, si no obramos bien con ellas. Entonces para mí es muy importante y me he dado cuenta mucho de cuántas personas sufren porque vieron sus papás separarse cuando estaban muy pequeños, porque sus papás se separaron, se divorciaron, porque peleaban, porque se golpeaban, porque se maltrataban, porque su papá llegaba borracho, porque su papá era consumidor. Conozco muchas situaciones en las que tenían el ejemplo de un papá consumidor o borracho. Entonces como que viene ahí. Y otra cosa muy importante, casi siempre las mujeres buscamos en las parejas lo que nos hizo falta de ese papá o lo que nos representa ese papá, ¿sí? Entonces esas son cosas que hay que tener muy en cuenta. Por acá encontré una reflexión muy bonita que también les quería decir en el día de hoy, y es que miren, permítanme que me cargue este momento.